En este video te enseñaré paso a paso la forma de cómo publicar un video correctamente en este 2025. Y así es, no me estés diciendo que ¡ay, Chepe! Pero si ya me la sé cómo hacerlo. ¡Silencio! El Congreso ha decidido. Y de por sí estás mirando este video, ¿qué más da? Así que te enseñaré paso a paso de cómo hacerlo correctamente, tanto desde tu celular como en PC. ¡Comenzamos! Para empezar, primero tengo que hacer un video de ejemplo para poder cargarlo desde YouTube Studio. Y el mejor ejemplo que puedo darle es irme a otro cuarto. Así que permítame tantito. Vale, una vez estando aquí en el cuarto... Espera, ¿qué le pasó a mi cuerpo? Supongo que son los efectos secundarios. Lo primero que tengo que hacer es grabar un video aleatorio que sirva como ejemplo, y creo que este aspecto puede ayudarme mucho. Buenos días, tardes o noches. Si estás pensando en rendirte porque algo no está funcionando, respira. Yo también he estado ahí, en esos momentos de duda. Pero quiero decirte algo, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tienes un propósito, porque has recorrido un camino lleno de esfuerzos y decisiones que te han llevado a este punto. Yo, por ejemplo, nunca imaginé que terminaría haciendo videos para ustedes. Desde pequeño, veía videos de otros youtubers y soñaba con poder crear contenido que conectara y que motivara. A lo largo del tiempo, intenté muchas cosas y muchos fracasaron. Pero ¿sabes por qué? Nunca me rendí, porque sabía que mi pasión estaba ahí, esperando a ser descubierta. Seguía al AP porque cada intento me acercaba un paso más a mi objetivo. Recuerda, el problema no es el obstáculo, sino cómo decides enfrentarlo. Sal al aire libre, abre tu mente y permite que la inspiración te encuentre. El cambio empieza cuando tú decides que es posible. ¡Son máquina! ¿Cómo me queda bien esta voz? Cuando mi voz es demasiado aguda, literalmente nadie me toma en serio. Bueno, mandaré este video por Mediafire y regresaré a mi cuarto. Vale, una vez de vuelta... creo que tengo que dejar de usar demasiado seguir el teletransportator. Comenzaría a descargar por Mediafire, que lo hice en un lugar que desconozco donde he teletransportado. Vale, nos dirigiremos en nuestro canal de YouTube. Después irnos en nuestro perfil y después picarle YouTube Studio. Luego nos dirigiremos en crear. Después irnos en subir videos. Cargaremos nuestro archivo. Con el título dependerá mucho el contexto que hemos hecho. En mi caso, como yo lo he enseñado en el ejemplo de este video. Ya te puedes imaginar como cosas que te pueden motivar en la vida. 5 cosas de que no deberías hacer antes de fallecer. No sé, muchas cosas que se le puede imaginar. Con la descripción será muy opcional, porque prácticamente podrás agregar como información de tus redes sociales, un hashtag si es un único nombre, y resumir un poquito de lo que podría ayudarte con palabras clave, como por ejemplo, cosas que te puedo enseñarte en este video, o 5 cosas que debería enseñarte, o estos son los consejos que te puede funcionar de tal cosa desde este video y bla bla bla. El chiste que no sea muy repetitivo, como que tutorial fácil, tutorial bla, tutorial esto, tutorial aquello y bajando. No, eso no queda. Pues colocar las miniaturas, prácticamente solo tendríamos que irnos en subir un archivo y cargarla. La resolución mínima es de 1280 por 720 que lo recomienda YouTube. O también seleccionando uno de estas 3 imágenes que bueno, solo me salen iguales. Las playlists puede decirse como las listas de reproducción. Yo normalmente lo importo dependiendo por cada categoría, como por ejemplo mis tutoriales de Filmoras, yo lo cargaría con puras videos de Filmoras o KineMaster y sucesivamente. Los otros canales, como en caso de las series, puede ser por temporadas, por pilotos o por, no sé, yo qué voy a saber. Ya la idea depende de ti. Y el tema que tuvimos muy controversial con si el contenido es para niños o no. Con tan solo que eres menor de edad y de casualidad hace contenido, solo te recomiendo no mostrar tu cara, utilizar un avatar como lo que yo uso en mi caso, para que por lo menos puedas usarlo tranquilamente. Y es muy probable que te desactiven los comentarios. Solo eso y ya. Así que en mi caso pues va a ser más genérico. Obviamente le pongo no. Las restricciones de edad pues tampoco no es para mayores de edad. Público family friendly. Le picaremos mostrar más. Procuremos encasillar sí o sí si el contenido está alterado. Y obviamente pues no. El contenido alterado podría ser como que utilizaras alguna inteligencia artificial haciendo algo lo que realmente nunca sucedió. Un ejemplo como la que te estoy mostrando en pantalla. Eso ya es exagerar. Aunque creo que colocando este fragmento debería picarle también que esto es contenido alterado. Hay algunos huecos que no comprendo, la verdad. Permitir los capítulos, permitir los lugares automáticos. Los lugares automáticos diría que no, solo estaría llenándose demasiado en la descripción, cosa, información innecesaria, digo yo. Permitir conceptos automáticos, eso ya es dar un contexto de qué es lo que trata el significado, como la del
el que es un pirámide y sale un tremendo mini Wikipedia debajo de la descripción. Agregar las etiquetas no sirve de mucho, la verdad, porque a fin de cuentas solo sirve para lo que son de faltas de ortografía. Y cuando me refiero a faltas de ortografía es prácticamente escribir cómo hacer miniaturas y así sucesivamente, porque así lo va a reconocer las palabras similares, más no va a ayudar mucho a que pueda hacer el descubrimiento en YouTube. Eso sería otra cosa. Ponerle el idioma correspondiente, fecha de grabación pues ninguna, no sé para qué lo haría eso. Pues la licencia estándar sería como que proteger tu contenido. Cuando llegas a un punto de que alguien más resube tu video, puedes tumbar ese video que alguien lo resubió sin tu permiso. En cambio, con la licencia de Creative Commons es muy diferente. Prácticamente tú haces este video original, utiliza como un fragmento de algún contexto muy diferente, eso ya no puede hacer nada porque prácticamente tú mismo estarías permitiendo hacer eso. La otra cosa que no tengo en claro es por qué rayos desactivan la de publicar en feeds de suscripciones y notificaciones a los suscriptores, porque según dicen que si desactivas YouTube de por sí no iba a notificar a los que están suscritos al canal y que luego empezaría a recomendar a las personas que no fueran de ahí, lo cual estoy un poco entre desacuerdo y acuerdo. Si la mayoría de los videos son shorts, entonces bueno, tiene buen punto, la verdad. Eso tiene gran sentido para mí, que no publique a los suscriptores, porque a fin de cuentas la mayoría lo hacen de feed de shorts. Permitir los audios es como prácticamente utilizar en TikTok remix de audio y video. Pueden utilizar un fragmento, tanto video y mi audio, es decir, muestran este fragmento junto con mi voz, cambian a otro escenario que ya sería el de otra persona, o que simplemente solo permitamos los audios, como que en este video voy a tratar de ser lo mejor de esta ocasión, jajaja. Pues obviamente no permitir remixes, que prácticamente nadie lo utilice en los feeds short, solo estará desactivada esa cosa. La categoría prácticamente dependería del tipo de contenido. Yo en mi caso soy más de usar en los videojuegos de Roblox, Gacha Club, en ocasiones así y etcétera. Pues en mi caso pues ningún juego, porque no he utilizado en este momento. Activa los comentarios, eso ya dependerá si el contenido es entre menor de edad, porque a fin de cuentas la voz es la que más nos está un poco incontrolando. Entonces la de moderación, por si eres muy sensible, yo te recomendaría que picaras básica, y si no, pues pones ninguna. Pero si le pones ninguna, ahí sí, ya depende de tu responsabilidad de soportar esos comentarios. No me vengas con eso de que ay, me llegan comentarios de que me critican, me insultan. Para eso hay una opción de que llama básica, ya depende de ti. Agregar pantallas finales, muy pocos utilizan subtítulos y agregan tarjetas. Si lo colocamos por aquí entre el medio del video o un video que le mostramos tal cosa, algunos, no todos, pueden que lo ignoren, pero hay ocasiones de que al momento que le piquen esta tarjeta durante medio del video, la retención se corta y por eso no se utiliza mucho, porque a fin de cuentas cuando lo colocamos por aquí, normalmente ya es utilizar pantallas finales, por eso casi no se utiliza. De hecho, ¿quién estaría utilizando en este punto? O tal vez no, nunca se sabe. Para agregar las pantallas finales solo tenemos que irnos a elementos, luego en aplicar un video. Si el video de pura casualidad está estructurado como si te ha funcionado este video, aquí te dejo la siguiente parte o tal este programa que te puede servir como este ejemplo, o no sabrás lo que habrá pasado en este momento con este tema, y así sucesivamente. Esto sería más utilizar para que la cadena de reproducción siga continuando. Yo sé que no suelo aplicar mucho porque no tiene continuidad. Normalmente le pongo una lista de reproducción de Ibis Paint para que pueda haber más tutoriales de Ibis Paint, y luego le pondría de las mejores opciones que podría mostrar a los usuarios recurrentes para que solo tengan dos. Normalmente lo saturaba demasiado y eso ya era muy pesado. En casos que no fuera así, solo que digamos hay una continuación y tendríamos que especificar en un video de tal tema y lo colocaríamos aquí, y obviamente solo tendría que salir uno nada más. Eso ya dependería el contexto de cada quien. Los derechos de autor, ya de hecho ya he hablado de un tema sobre eso, sobre cómo utilizar canciones con derechos de autor. Por primera vez voy a utilizar esta tarjetita que está apareciendo en pantalla, ya tiene años que no la utilizo, sobre el tema de los derechos de autor. En mi caso, como no tengo ningún problema con los derechos de autor, vamos a ir al siguiente, y yo les recomendaría primero ponerlo no listado si no tienes planeado programarlo tal día, porque hay ocasiones de que si tú estás utilizando canciones con derechos de autor, contradiciéndome que tiene derechos de autor para no utilizar canciones, es que la mayoría hacen eso aún. Buscan en YouTube como canciones y derechos de autor sin copyright 2025, cuando ya no funciona así. La mayoría de las personas no recomiendan hacer eso, por favor, se lo aseguro. Por eso había dejado la tarjetita de cómo utilizar canciones que sí tengan
derechos de autor, pero que sí la puedes utilizar sin ningún problema. Créame, lo vas a necesitar y te va a interesar bastante. Pues en este caso podría dejarlo en no listado para que por lo menos veas si lo detecta algún inconveniente. Y si no, yo le recomendaría más que lo programaran con anticipación. Por ejemplo, me lo puedo programar hasta el día siguiente y hasta la tal hora. Ya hacerlo eso, programar un video, ya te olvidas por completo de ese video y quitando esa desesperación por subir un video, porque ni quisiera le das tiempo para que lo analice correctamente. Ya me ha pasado ocasiones de que yo subo un video cualquiera, le subo hacia lo random y no me fijé si una de las canciones eran de otra página random. Cuando lo publiqué, apenas pasando un día, ya me había llegado un reclamo inesperado. A eso tenga mucho cuidado. Solo tendríamos que programarlo y listo, ya estaríamos teniendo nuestro video ya hecho. En celular es muy distinto, solo tenemos que picarle en el botón de más, después irnos en videos, luego en videos tenemos que seleccionar un video la que vamos a publicar obviamente y le picamos siguiente. De siguiente pues le pondríamos siguiente, no tenemos que modificarle nada más, y en el primero pues le podríamos poner un título que corresponda. En el segundo le ponemos el público en no listado o programar el video, ya para que tengas al menos organizado tu contenido. Luego en público no para niños o sí para niños, depende del contenido como dije. Si no haces caso a esta pregunta tendrás varios problemas. En videos relacionados solo funciona si tienes verificado con tu número de teléfono. Permitir los audios y videos, tienes dos opciones. Contenido alterado si es un sí o un no, y tener activado los comentarios pero con moderación básica o ninguna, dependerá de ti que tanto eres sensible, y simplemente le ponemos subir. Esto ya dependerá el tipo de formato que tendrá el video. Por ejemplo, si el video es muy corto y están en vertical, automáticamente se moverá de video normal a YouTube Shorts. Si en el caso de lo contrario es horizontal y el video es muy corto, pues obviamente será a video normal. Estos son los puntos más básicos que pude enseñarte en este video. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejármelo en los comentarios. Y por cierto, aquí te dejo una lista de reproducción sobre acerca de YouTube Studio. Y ahora sí tiene más sentido utilizar esta playlist o un video random que te está apareciendo en pantalla recomendado por parte de YouTube. Nos vemos en un próximo videito.